Segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Esta es la primera parte. Somos soldados de Yeshua el Mesías. Vamos a ver por qué hablamos de esta expresión de militancia, pero precisamente Pablo usa esta expresión acerca de los soldados, acerca de la militancia, en el aspecto de a quién pertenecemos, de quién somos, quién nos ha reclutado. Pablo tuvo un discernimiento muy especial, único, para poder entender que Dios escogió a Timoteo, porque recordemos que esta carta estas cartas son dos cartas que dirige a Timoteo. Al menos son dos cartas que tenemos en las Escrituras. Y, y Pablo deja ver expresa este discernimiento que tuvo para poder entender que no era solamente por el aprecio que Pablo tenía hacia Timoteo, sino que en muchos pasajes podemos confirmar que lo que estaba haciendo Pablo en realidad era confirmar la voluntad de Dios acerca de la vida de Timoteo, porque entendió que Timoteo en su llamado estaba destinado para dar mucho fruto, un fruto muy abundante. Por esa razón, la importancia de estas cartas. ¿Por qué? Porque como lo hemos hablado o comentado en otras ocasiones, tú y yo somos estos Timoteos a los que Pablo en un momento dado nos habla, que en el sentido de que todas estas enseñanzas para todos nosotros son fundamentales, son importantísimas, porque hablan precisamente no solo a aquellos que les repito, que tenemos el honor de compartir la palabra de Dios, sino para todo creyente en general. Y este discernimiento de Pablo, pues es algo que todo creyente, o sea, Pablo recibió, sí, pero todo creyente podemos recibirlo de parte del Señor. Si nosotros oramos y le pedimos al Señor que nos hable, que nos dé entendimiento acerca de todas las circunstancias que nos rodean, Él nos va a permitir comprender sus planes y de esa manera vamos a poder participar de ellos en alguna forma, aunque sea en un grado muy mínimo quizás, pero entendiendo que no somos nosotros los protagonistas de esta obra maravillosa de Dios. Nosotros no en ningún momento vamos a ser protagonistas. Esto es fundamental que lo entendamos, sino que vamos a entender que es Dios, nuestro soberano en todo lo que hacemos, y para nosotros participar pues de esta obra en realidad representa un honor inmerecido, y por eso damos gracias a Dios por considerarnos dignos a pesar de todas nuestras fallas. Aún así, el Señor nos permite tener este honor. Imagínense qué importante es poder comprender esto, porque este sentido de entender el favor de Dios nos permite tener una sana conciencia acerca de lo que realmente somos y el papel que desempeñamos. Son solamente una piedra más en este tabernáculo que se está edificando, reedificando, de acuerdo a la profecía que se está cumpliendo en ti, en mí, en todos los creyentes. Y entonces dices desde el versículo 1, acompáñame en tu Biblia, por favor. Vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, y dice el verso 1, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en el Mesías, Yeshua, dice en la traducción, en Cristo Jesús. Sabemos que esto es una transliteración, la palabra Cristo es la palabra Mesías y Yeshua, el nombre original de Jesús, es Yeshua.
Así es de que es el Mesías Yeshua. Pero dice, habla de la gracia, dice, nuestro esfuerzo, tu esfuerzo, esfuérzate, pero dice en la gracia, que es en el Mesías Yeshua. Entonces debemos entender esto, debemos entender cuál es el consejo de Pablo, en qué sentido nos está hablando acerca de un esfuerzo. Porque este primer versículo nos confirma lo que hemos venido diciendo, porque sabemos que la gracia, ya lo sabemos, el concepto de gracia es algo que hemos repetido muchas ocasiones. El concepto de gracia en el original tiene que ver con una influencia divina, la influencia del Espíritu de Dios en ti. ¿Esto qué significa? Esto es muy importante porque cuando hablamos de gracia, que has recibido la gracia, lo que estamos diciendo es que has recibido esta influencia sobrenatural, espiritual, que no proviene solamente de ti y que eso te va a permitir hacer cosas que quizás sin esta gracia no harías. Lo más seguro es que no lo harías. Entonces te cambia todo el concepto acerca de este esfuerzo del que habla el apóstol Pablo. Entonces, si entendemos acerca de esta influencia divina sobre nuestro corazón para proceder en consecuencia conforme a la voluntad de Dios, es así como esta gracia nos habilita y nos faculta para estar en condiciones óptimas en nuestro espíritu para poder actuar conforme al plan de Dios. Y esto va a repercutir en muchas personas, aunque tú no lo veas. Y lo más probable es que no lo percibas, porque quizás la mayoría de las personas no te lo van a decir, pero se van a quedar con la imagen de ti acerca de tu testimonio, tus palabras, cómo te conduces, todo esto. De esa manera va a repercutir en muchas personas. Muchas gentes van a decir, bueno, ¿qué le pasó a esta persona? No era así o no es así normalmente. Reaccionó de esta manera. En fin, hay muchas formas. Depende de las circunstancias en las que te encuentres. Tú vas a reaccionar de una forma quizás que la gente o el común de las personas no lo esperan o no es normal. Una vez más, esta es la gracia que tú recibes de Dios. Cuando las personas, ¿qué es lo que sucede cuando se debilitan en su fe? Bueno, comienzan a considerar que todo aquello que hacen y que forma parte del plan de Dios se debe a su esfuerzo. Es decir, si te das cuenta, este concepto bien entendido nos va a permitir entender que cuando tú te esfuerzas en tu propia carne, cuando el esfuerzo que tú quieres hacer para cumplir determinado propósito es por tu capacidad física, mental, no sé, incluso espiritual, pero de ti mismo. Y en base a eso tú trabajas y te esfuerzas, pretendiendo que estás trabajando para Dios. Entonces lo que haces es que te fortaleces a ti mismo, pero te debilitas en la fe. La fe que tiene que ver con la obediencia, que tiene que ver con fidelidad y que proviene precisamente de un don espiritual. Entonces, opera de esta manera, en la manera en que tú te sometes, te debilitas en tu carne, pero te fortaleces en la fe. Y de esta manera, la gracia obra en ti. Pero en la medida en que tú te fortaleces a ti mismo por tus propios méritos, en tu propia carne, lo que generas es que se debilita tu fe, porque comienzas a creer más en ti que creer en lo que Dios puede hacer sobrenaturalmente. Comienzas a dudar incluso. Muchas veces las circunstancias que te rodean son precisamente están ahí con ese propósito,
de debilitarte, son como dardos que en un momento dado te van a debilitar. Pero cuando eso va a operar, por supuesto, en la medida en que tu fe comienza a debilitarse. ¿Por qué? Porque comienzas a dejar de creer que verdaderamente Dios es poderoso para poder obrar en ti. Y entonces comienzas a pensar que lo que tú haces, pues eso es porque por tu esfuerzo, por tu capacidad, por tu sacrificio incluso. Entonces esas personas pueden comienzan ya, de hecho, a dejar de ser útiles a Dios, porque la gracia se aleja de ellos para darle paso a sus propias capacidades, sus propios planes, estrategias de las personas. Eso es muy común en gente que asume el llamado para un ministerio, para enseñar la palabra de Dios, establecen un templo, una iglesia física, no sé, y comienzan esta obra que sin duda tiene todo el buen propósito, sin duda, por supuesto, pero que no es edificada en base a, a este esfuerzo en la gracia, sino más bien tiene mucho de esfuerzo propio. Y entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Porque, bueno, pues se vienen infinidad de circunstancias en las que comienzan a generarse problemas en las personas. Entonces es muy importante este pasaje en donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia, es decir, el esfuerzo de Timoteo, como en todo aquel que hace algo por la obra de Dios, no debe ser un esfuerzo hablando de sus propias capacidades, ni físicas ni espirituales, sino que debe ser un esfuerzo en la gracia, lo cual significa que el esfuerzo de Timoteo tenía que derivar solo de la influencia divina del Espíritu de Dios. Y eso es obvio, y es obvio que ese esfuerzo del que está hablando el apóstol Pablo era atendiendo a las instrucciones divinas, comenzando por la obediencia a los mandamientos, desde luego. Una actitud que abre la posibilidad de que efectivamente actuemos conforme a la gracia que es en el Mesías Yeshua. Entonces, te das cuenta cómo es que en un momento dado nosotros lo que tenemos que hacer primeramente es obrar, ¿sí?, en obediencia y posteriormente, en consecuencia, Dios va a obrar. Pero lo que está esperando el Señor es que tú decidas. Él no te va a obligar. Mucha gente, en algún momento yo escuché a muchas personas que de repente decían, bueno, es que si yo voy a hacer esto o si yo voy a venir a estudiar la escritura, pues Dios me lo va a decir, lo va a indicar, va a hacer que yo venga. Pero eso es un error. Dios no te va a obligar a nada. Si tú no lo anhelas, si tú no anhelas conocer verdaderamente a Dios, Él no te va a obligar. Si tú te acercas o pretendes acercarte a Dios solamente cuando te encuentras en una circunstancia difícil, estás pasando por momentos difíciles, pero después te olvidas, pues no hay consistencia, no hay consistencia y es como lo hemos hablado en otras ocasiones. Las personas tienen una falsa idea acerca de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que Dios está ahí para eso. Para que cuando tú te acuerdes de Él y tú le pidas, Él te dé lo que tú necesitas. ¿Realmente crees que es así? Ese es el propósito del Creador de los cielos y la tierra, del Todopoderoso. Es como pensar que está a tu servicio y raya en la blasfemia. Es absurdo. Ese no es el Dios de la Biblia. Por esa razón muchas personas confían mucho en los ídolos, ¿no? En la idolatría. Porque ellos sí pueden manipular todas esas imágenes y todas aquellas cosas que ellos consideran, pues si hago esto y le traigo, pues me va a bendecir con esto y aquello.
Mire, todo eso tiene que ver con un aspecto espiritual de maldad, que por supuesto también existe. No vamos a caer en el error de la mentira de decir que Satanás no obra espiritualmente. Por supuesto que ha sido dotado de poder y se le ha permitido precisamente con un propósito. El propósito es parte del plan de Dios, porque solo aquellos que sean fieles a Él son los que en un momento dado van a entender, van a tener discernimiento para seguir al único Dios y separarse precisamente de todo aquello que no tiene nada que ver con Él. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es que primeramente tenemos que obrar y por eso hablo, en el estudio anterior, por ejemplo, Pablo habla de las sanas palabras. Pero esas sanas palabras no eran propias de él, sino derivan propiamente de los mandamientos de Dios. Porque esas sanas palabras nos permiten comenzar a actuar en obediencia. Y es lo que les comentaba hace un momento. Esto te genera hábitos de conducta que poco a poco van modificando tu actitud, tu personalidad y te convierten en otra persona con el paso del tiempo. Y ese es el propósito finalmente, ser mejores personas. No mejores que alguien más, no mejores que de lo que eras antes tú mismo. Y el segundo aspecto importante que nos enseña este versículo es que el resultado de lo que podemos hacer a través de esta influencia divina es que la gracia solo puede provenir del Mesías, de Yeshua, porque Él es el único medio por el que la gracia puede obrar en las personas. Solamente Él. Una vez más, muchas personas piensan que a través de los santos, de imágenes, etcétera, vas a obtener algo. Y lo más probable es que si Satanás te responde sí, lo vas a obtener, pero no viene de Dios. Y es ahí donde viene el engaño. Muchas personas, por esa razón, están involucradas en la idolatría. Y eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque comienzan a ver resultados. Comienzan a ver resultados, pero ¿qué crees? En base a lo que ellos quieren. La diferencia, ¿cuál es la diferencia? Que tú puedes pedirle a Dios algo, pero si Dios sabe que eso que tú le estás pidiendo no es bueno para ti, no te lo va a dar. A diferencia de Satanás, del espíritu demoníaco. Tú le pides algo, no importa lo que sea, te lo da. Y sin importar que el día de mañana eso que le estás pidiendo y que te lo va a dar, te vaya a hacer daño. ¿Por qué? Porque está para darte gusto en primera instancia, pero finalmente lo que quiere es alejarte de Dios. Por eso Pablo nos va a hablar de militancia. Algo, una actitud, una palabra que tiene que ver con una actitud mantenerse firme a donde tú perteneces. Fíjate, dice el verso, y continúa, dice el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto es bien importante, porque va a hablar Pablo continúa hablando acerca de las sanas palabras, de lo que veníamos hablando anteriormente, las sanas palabras, lo que Pablo ha enseñado. Este principio tiene que ver con un principio de coherencia, es decir, eso es importante porque hace referencia a testigos, ¿no? Personas que en su tiempo habían hablado cosas, habían referido lo que Pablo enseñaba. Es decir, Pablo siempre fue coherente en su enseñanza, porque lo que enseña,
lo que enseñaba en un lugar, lo enseñaba en otro. Y no había ningún motivo para que dijera Pablo algo diferente. Su propia vida, no solamente sus palabras, sino su propia vida era coherente con esto. Sí, así de que la gente era consciente de esto y lo hablaba. Por eso habla de testigos. Pablo no era inconsistente, sino que era muy consciente y consistente en lo que hablaba. Hoy en día, a diferencia del apóstol Pablo, lo que tenemos, todo tú y yo, y esto tenemos que reconocerlo públicamente, tú y yo que tenemos este gran honor de poder compartir la palabra de Dios, de ninguna manera nos podemos comparar con el apóstol Pablo. Hay muchos que cometen ese gravísimo error. Y bueno, eso para nada. No hay comparación. Esta comparación sería totalmente ilógica, porque mientras que nosotros aprendemos de las palabras de Moisés, de las palabras de los profetas, de las palabras de Yeshua en los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo recibió enseñanza por revelación divina. Así es de que no hay punto de comparación. Todas aquellas personas que de repente ya se sienten que son como Pablo, no están pensando bien, no están pensando coherentemente. Y por otro lado, atendiendo a esta gran diferencia, nosotros sí somos susceptibles de corregir nuestras enseñanzas. Por eso quiero ser muy claro en esto. Tú y yo que hoy en este tiempo estamos atendiendo este llamado hermoso y que es un privilegio, por supuesto, de compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Sí somos susceptibles de corregir nuestras propias enseñanzas en base a la madurez y en la fe y a nuestro aprendizaje que debe ser constante todo el tiempo de nuestra vida, siempre. No importa que ya hayas leído la Biblia toda, no sé cuántas veces, 20 veces, 50 veces. No importa que ya hayas enseñado toda la Biblia 2, 3, 4 veces. Tu proceso de aprendizaje jamás termina. Esta enseñanza es eterna. Si tú te olvidaste de este principio maravilloso, hermoso que tenemos, todos los que tenemos este gran honor de compartir la palabra de Dios, te estás perdiendo una riqueza hermosa. Y es una lástima, porque hay quienes ya consideran que, pues bueno, ya lo que compartieron, pues ya, eso es todo. Ya, te acabaste. Pero eso no es así. Eso no es así. Los apóstoles jamás terminaron de hablar. Continuaron hablando hasta el día de su muerte. Los profetas dieron su mensaje, continuaban dando su mensaje y ellos jamás dieron por hecho que ya habían cumplido hasta que los mataron. ¿Por qué tendría que ser diferente con nosotros? No hay razón. Así es de que es necesario que tengamos, que tengamos conciencia, ¿sí? De esto. Y resulta muy necesario que cada vez que tengamos que corregir algún punto de enseñanza, que tengamos el valor y que tengamos la humildad necesarios para compartir esto que debemos corregir en nuestro aprendizaje y en nuestra enseñanza, por supuesto. Hace no mucho tiempo, ustedes recordarán, compartí un mensaje especial acerca del conteo del Homer, ¿verdad?
tranquilamente, sin ningún problema, sin vergüenza, porque no hay por qué tener vergüenza, sino humildad la necesaria para poder ser conscientes de que nos continuamos estudiando, continuamos profundizando en las escrituras, en la historia. Recuerden que nosotros en nuestros estudios siempre hacemos referencias históricas para conocer lo que en el tiempo de los autores de las escrituras se llevó a cabo. Hoy nosotros tenemos escritos, traducciones que han pasado de muchas manos y que en un momento dado han sido susceptibles de cambios. Quizás el profeta Jeremías habló en su momento de la pluma mentirosa de los escribas. Imagínense desde cuándo. De repente hay evidencia en la propia Biblia, los profetas, que los escribas alteraban incluso los escritos. Entonces es muy necesario que nosotros, que dependemos de toda esta enseñanza, de toda esta bibliografía importante, pues nos mantengamos en constante estudio y aprendizaje. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo bonito de esto, de esta pasión que nos permite el Señor tener y compartir con ustedes acerca de la enseñanza. Por esa razón es muy diferente cuando hablamos de Pablo. Recordemos que Pablo, todo lo que él aprendió, lo que desde niño, toda su formación fue farisea. Pero ¿qué resulta cuando escuchamos a Yeshua que les dice a sus apóstoles: eviten la levadura, no se contaminen con la levadura? Pero ellos no entendían hasta que les dice: eviten toda la enseñanza de los escribas y los fariseos. ¿Por qué les dijo eso? Porque toda esta enseñanza de siglos ancestral que continuaban en su tiempo del Mesías, de Yeshua, que estaban compartiendo todavía, pues no tenía el sentido correcto de cómo deberíamos nosotros aprender. Por esa razón, la necesidad de que haya venido Yeshua a confirmar las palabras antiguas y, en su caso, la doctrina correcta. Entonces Pablo, imagínense ustedes, ya a una edad adulta, de repente comenzar a enseñar algo totalmente opuesto y muchas veces, en muchas ocasiones opuesto, muy diferente a lo que todos sus hermanos judíos habían enseñado. Por eso lo querían matar. De hecho, lo encarcelaron por ellos mismos. ¿Por qué? Porque la razón es esa. Toda esta enseñanza que recibió el apóstol Pablo fue espiritual, fue divina, y no podemos compararnos con él. Entonces es imposible que Pablo se haya equivocado, como de repente también hay quienes absurdamente se atreven a decir: es que en este aspecto Pablo se equivocó. ¿Cómo crees? Pues hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Nosotros sí podemos equivocarnos, somos susceptibles de equivocarnos, o no de equivocarnos, sino haber entendido mal, comprendido quizás no como en realidad es algún aspecto de la escritura, en donde hay quizás pasajes que nos causan confusión. Entonces, a veces, en ocasiones, es muy entendible esto. Entonces tenemos que ser conscientes de esto, ser sencillos, y que si tenemos que cambiar un aspecto, una posición acerca de la doctrina que nosotros tenemos en relación a algún aspecto, sin tener vergüenza, porque eso es sinónimo de orgullo, arrogancia,
para no asumir la responsabilidad de corregir algún aspecto de nuestra enseñanza. Entonces, esto es muy relevante, muy importante, porque, una vez más, le dice con toda la seguridad a Timoteo, le dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A otros hombres, exactamente. Entonces, imagínate qué importante es esto. La gran responsabilidad que asumió el apóstol Pablo al decir esto. ¿Por qué? Porque él sabía que esta enseñanza provenía de lo alto. La enseñanza que él estaba transmitiéndole a Timoteo. Y esa es la gran importancia de seguir las sanas palabras, que como vimos en el estudio anterior, tiene que ver con los mandamientos. Y la razón de esto es porque en eso consiste la fidelidad, en transmitir a otros lo que hemos aprendido de Moisés, de los profetas, del Mesías Yeshua y de los apóstoles. Porque al haber muchos testigos, resulta necesario que todas esas personas testifiquen de que lo que hoy hablamos y enseñamos es lo mismo que hablaron todos ellos. Tú tienes esta gran responsabilidad, transmitir las mismas palabras que hablaron Moisés, los profetas, Yeshua, los apóstoles. Así de que si aún así somos susceptibles de repente de no entender muy bien algún aspecto de la escritura, imagínate tú si de repente ya comenzamos a hablar nuestras propias palabras. No, pues sí, estamos perdidos. Sería algo muchísimo más complicado y de mayor responsabilidad para nosotros. Y es importante, y fíjate bien cómo lo dice Pablo, porque la palabra encarga, que menciona aquí en este pasaje, se encarga a otros, es la palabra, en el griego es la palabra paratitsemi, y se traduce como presentar alimento en el sentido de presentar la verdad. Y también se traduce como depositar, en un sentido de protección, un depósito. Encarga y que esté muy guardado en ese sentido, en el sentido de ser la verdad. Y la relevancia de entender este aspecto tan importante es porque lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, le está pidiendo a Timoteo, es que todo lo que había aprendido de él, que así lo encargara a otros hombres fieles, que fueran idóneos para enseñar a otros, porque ello implicó proteger la verdad de la palabra de Dios. Transmitir estas enseñanzas a otros hombres que por causa de la fidelidad serían capaces de recibir alimento como la verdad de Dios, porque a su vez ellos tendrían la misma responsabilidad para con otros hombres posteriormente. Y como vemos, pues los aspectos que Timoteo debía considerar fueron el esfuerzo en la gracia, que es en Yeshua, como ya lo vimos, y la consistencia en la enseñanza para cumplir con un propósito importantísimo, encargar a otras personas que eran, como Timoteo, en fidelidad para transmitir esta enseñanza. Y es justo la fidelidad lo que faculta a las personas como idóneos para recibir dicho encargo, para recibir la responsabilidad de guardar la verdad. Ese es el encargo. Y en nuestros estudios sistemáticos de la Biblia, verso por verso, hemos sido como estos testigos de los que habla el apóstol Pablo, porque hemos comprobado efectivamente esta gran verdad, en el sentido de que en una y en otra congregación en donde Pablo enviaba sus cartas,
En reiteradas ocasiones confirmamos que efectivamente Pablo siempre tuvo una consistencia en su enseñanza. ¿Sí? En una carta puedes encontrar un pasaje que habla de un aspecto y en otra carta lo habla en el mismo sentido. ¿Sí? Y no había inconsistencia en la enseñanza de Pablo. Así que bien podríamos considerar que este pedimento que hizo a Timoteo es el mismo pedimento que Pablo nos hace a ti y a mí. Porque al ser testigos de lo que Pablo enseñó, asumimos esta responsabilidad de transmitir igualmente a otros estas importantes enseñanzas, como lo estamos haciendo en este momento. Dice el verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fíjate la consecuencia que tiene el guardar esta gran verdad, este encargo del que le está hablando el apóstol Pablo. ¿Cuál es la consecuencia? Sufrir penalidades. Y esto te va a sonar muy contradictorio a muchos mensajes que quizás hayas escuchado de otras personas. ¿Por qué? Bueno, Pablo aquí enfatizó una vez más en el aspecto de la consecuencia de ser fiel, de ser un fiel servidor de Dios. Y esto es algo que implica, por supuesto, nos implica a nosotros, porque las expectativas que debemos tener, nuestro servicio deben ser específicas, basadas en una verdad y no en una mentira. No en una mentira piadosa o adornada. Tiene que ser la verdad, aunque sea una verdad difícil de digerir. Una vez más, este pasaje es un fiel testimonio de esta consistencia de la que hablamos acerca de la enseñanza de Pablo. Porque en reiteradas ocasiones vemos en otros pasajes de las cartas de Pablo que cuando habla de los creyentes en el contexto de la guerra, ¿sí? Y en esta ocasión habló de un soldado que sufre penalidades. Sin embargo, ese término debemos concebirlo en el sentido correcto, y para lo cual debemos recordar que en todos los pasajes en donde Pablo habla de soldados y de guerra, pues siempre es en el aspecto espiritual, y en consecuencia las armas de guerra también son espirituales. Respecto a la analogía, esta analogía que está usando Pablo en este pasaje, sabemos que un soldado es enviado a la guerra, y así es de que el sentido de esta expresión es que cuando nosotros somos estas personas de las que habla Pablo acerca de la fidelidad y la idoneidad para servir a Dios, cumpliendo con nuestro ministerio, con nuestro servicio a fin de cumplir con nuestra parte en los propósitos de Dios, entonces vamos a sufrir. Y entonces aquí viene la contrariedad para muchos, porque han dicho, no, pues es que a mí me han dicho que es lo mejor, que me va a ir muy bien, que voy a prosperar, que mis finanzas van a ser de lo mejor, que voy a tener muchos amigos, Pero aquí Pablo está diciendo lo contrario. ¿De dónde sacan esas ideas, esas enseñanzas acerca de que vas a ir de victoria en victoria en el mundo, en tu vida familiar, patrimonial? ¿De dónde lo sacan? Descontextualizan. Seguramente, por supuesto que están esas expresiones de victoria, sí, pero han sido mal enfocadas, sacadas de contexto. ¿Por qué? Porque no hablamos de una victoria en ese sentido en este mundo. Yo te invito para que hagas una búsqueda minuciosa acerca de la victoria, de la palabra victoria, por ejemplo, en todo el Nuevo Testamento, empezando por los Evangelios. Y te vas a dar cuenta que Jesucristo habló de esta victoria, pero no en este mundo.
De la misma manera en que él habló que era rey. Él es rey. Él dijo, soy rey. Sí, efectivamente, no lo negó, confirmó cuando le preguntaron si era rey. Pero ¿qué fue lo que dijo? Mi reino no es de este mundo. Igual, hablando de la vida, siempre que habló de la vida, no se refirió a la vida en este mundo. Habló de la vida eterna. Entonces todo el contexto, muchas veces el contexto de muchos sermones, mensajes que has escuchado quizás, pues están sacados de contexto porque no tiene que ver con una satisfacción plena de tus intereses en esta vida si eres fiel a este llamado. Porque Pablo le está diciendo algo totalmente contrario a Timoteo y lo amaba. Entonces esta analogía de Pablo, pues está hablando de un soldado fiel, ¿sí? Pero nos está advirtiendo, como le advirtió a Timoteo, que va a haber sufrimiento, principalmente porque va a haber muchas personas que van a tratar de perjudicarnos de muchas maneras. Van a buscar traer adversidad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del enemigo. Y el enemigo tiene muchos siervos también que trabajan para él. Entonces, el punto de Pablo es que cuando el soldado sale a la batalla, jamás piensa que eso será muy agradable, que va a ser muy cómodo, sino que va a la guerra sabiendo de antemano que va a sufrir, que va a tener, que esto va a implicar un sacrificio. Lamentablemente, una parte muy importante de transmitir el evangelio es omitida por las personas. Y el caso es que las personas que reciben el llamado para servir, en realidad, ellos no creen que van a sufrir muchas veces. Ellos están seguros que no van a sufrir. De hecho, y eso es lo más triste, de hecho tratan de todas formas de evitar ese sufrimiento. Y esa es una de las estrategias erradas que usan muchos líderes religiosos y por lo cual buscan acomodarse al bienestar de las personas. Comparten mensajes muy a modo, buscando una supuesta victoria por causa de su llamado. Y lo transmiten de esa manera. Sin embargo, Pablo percibió a Timoteo de lo contrario. Y enseguida, Pablo nos dice cuál es la razón por la que sufriremos al desempeñar nuestro llamado. Dice el verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué entonces? Aquí tú te vas a dar cuenta, por las propias palabras de Pablo, que es una mentira todo aquello que se ha divulgado acerca de que el creyente va de victoria en victoria en este mundo. Eso no es cierto. ¿Por qué? De gloria en gloria. Peor todavía, imagínate, si tuvieran noción de la palabra gloria, de lo que representa, lo que significa la palabra gloria, menos todavía. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí, ninguno que milita, está hablando de aquel que milita con Jesucristo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, a fin de agradar a aquel. ¿Quién te tomó por soldado? Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Es lo que decimos, ¿no? Si eres creyente, pues es lo que decimos. Pero
estás teniendo ganancia en la vida, un beneficio en la vida. En el contexto de la analogía que describe Pablo acerca del soldado, es una referencia a todo creyente que se prepara para sufrir, que está consciente de que no va a ser un valle de rosas y que estamos conscientes de que va a haber sufrimiento, que va a haber aflicciones. Ese soldado que milita en la fe verdadera debe evitar comulgar con las cosas del mundo, consintiendo las cosas malas que hace la gente, considerando que es lo normal. Y la razón de evitar esto es porque actuando de esta manera no agradamos a quien nos tomó como soldados. Tú vas a ver que la gente del mundo va a hacer cosas incorrectas, que habla cosas que no debería de hablar. Pero en el momento que tú te involucras, estás ya militando con el mundo, ya dejas de militar con aquel que te llamó. En el momento que tú participas, que consientes, es decir, por ejemplo, una vez más, siempre hacemos referencia a aquel ejemplo de la carta de Pablo a los Corintios, en donde les llama la atención a los líderes, a los responsables de la congregación, porque ahí tenían a un pecador. Todo el mundo sabía en las que andaba este hombre, pero nadie decía nada. Todo el mundo lo consentía. Y se sentían todos que estaban haciendo lo correcto cuando tenían a esta persona ahí y sin ningún problema, consintiendo. Como hoy en día, muchos que dicen ser creyentes, dicen, yo mejor no digo nada, porque estamos hablando de gente cuando debería de apercibir a otro creyente, de llamarle la atención. Incluso puede ser familiar, puede ser, no, pero dice mejor no, para evitarme problemas. Y hoy en día muchos líderes de congregaciones hacen lo mismo. Saben perfectamente las cosas que están haciendo mal, algunas personas, algunos de los que están ahí, pero prefieren callarse. ¿Saben por qué? Porque no quieren escándalos, no quieren temen que la gente comience a desanimarse, porque se han esforzado tanto en mantener una coinonía, dicen. Hasta las palabritas, ¿no?, que se sacan de repente dan risa. Y en el peor de los casos, esas circunstancias, lo único que generan, lo único que demuestran, es que en realidad no están militando con aquel que les llamó, sino que se están enredando por acción o por omisión en los negocios de la vida. Pablo utilizó la palabra negocios precisamente porque da a entender una ganancia. Sin embargo, hablando de la vida, sabemos que el mundo no milita conforme a la santidad, sino conforme a principios que representan la debacle de la humanidad. Todas aquellas personas que, sin importar la razón, ocultan el pecado en su misma congregación, cuando tienen un llamado a la verdad, a la santidad. En ese momento están haciendo negocios con la vida, con lo que representa todo aquello que está llevando a la debacle a la humanidad, el pecado. Entonces deja de militar para aquel que le llamó. Cuando somos conscientes de que a quien debemos agradar es al Mesías, porque para eso nos ha llamado a su servicio, entendemos que esta guerra
para la que hemos sido reclutados como soldados tiene que ver precisamente con la lucha en contra de lo que implican los designios del mundo. Y siempre vas a tener pruebas, claro que sí. Siempre vas a tener pruebas. Hace unos días, acá donde vivimos, se rompió una tubería del agua. Y a la hora que vinieron los señores estos que arreglan del servicio municipal del agua, pues salí y estuve viendo ahí qué hacían y me dijeron, oiga, pues aquí hay un tubo que está mal puesto, una toma clandestina, dice, pues se la podemos conectar, nada más que pues apóyenos con algo, ¿no? O sea, soborno. Y entonces yo le dije, a ver, no, espérame tantito. Yo me quedé sin agua, pero ¿cuál es el problema? Yo estoy pagando mi recibo del agua normal, como me viene mi requerimiento. Ah, sí, pero su toma está roto la manguera. Digo, bueno, yo no conozco esto, pues ahora sí que se rompió y tuvieron que abrir, imagínense, traen máquinas ahí para abrir. Estuvo ahí tremendo eso. Y entonces, en ese momento, tuve la oportunidad de hacer negocios con la vida, como dice el apóstol Pablo, de enredarme en los negocios de la vida. ¿Por qué? Pues para salir del problema, no, pues ni modo, tengo que tener agua. Entonces, estas gentes, cuando te hacen esas propuestas, pues de una o de otra manera quieren sacar provecho. Entonces yo les dije, a ver, porque hasta con amenaza, no, pues ahorita va a venir el inspector y todo, pues no hay ningún problema, o sea, no hay nada que temer. Yo dije, pues no, yo no he hecho nada malo, hay que se haga lo que se tenga que hacer, ¿no? Y entonces yo recordé que hace años nosotros sacamos la toma del agua hacia la calle, la teníamos dentro de la casa. Pero para eso hay que pagar un trámite y lo pagamos en su momento y vinieron gente de ZAPAC, de aquí de Servicios Municipales, hicieron el trabajo y eso ya tenía años, pues. Entonces me acordé de eso, busqué el trámite, lo encontré y se los mostré, fíjense que aquí está esta situación y entonces se sorprendieron, como que vieron que ya no iban a poder hacer nada, entonces me dicen, mire, pues vamos a conectarle el tubo, pero usted no va a tener agua porque no sale agua, ¿no? Bueno, pues sí, dicen, debe tener un problema en su tubería. Digo, bueno, no hay problema. Si yo tengo un problema en mi tubería, pues yo lo arreglo, pero ya es asunto mío. El asunto es que, pues, ustedes tienen que dejar las cosas correctamente, así se lo dije. ¿Qué sucedió? En ese momento estuve tentado así, porque imagínate quedarte sin agua, sin servicio de agua. Y cuando nos dimos cuenta, pues ya teníamos días de que la cisterna ya estaba hasta abajo, ya estaba. Y entonces nos pusimos a orar, mi esposa y yo, y dijimos, Señor, tú ayúdanos. Finalmente, si tenemos que empezar a gastar en pipas, pues bueno, tú vas a proveer también eso. Nos has provisto de todo. Y así. Entonces, pues los señores esos se quedaron sin su dinero, mal habido, porque no iba a haber mal negocio ahí. ¿Y qué creen? Y efectivamente nosotros teníamos una tubería tapada, que no nos habíamos percatado. Pues mandé traer el plomero arregló, hizo una conexión ahí muy sencilla, era algo muy sencillo, y asunto resuelto. Gracias a Dios, el agua comenzó a llegar, a caer a la cisterna. Se los digo porque, pues hablo de una experiencia propia, que como esa ocasión hemos tenido muchas ocasiones, circunstancias, y que seguramente tú has pasado por circunstancias similares, en donde has tenido que tomar una decisión. Entonces, ¿eres o no eres? Y si yo les siguiera contando esto del agua,
Se va a hacer muy largo, pero no se los voy a contar. ¿Por qué? Porque después terminó esto el viernes no, el jueves, en la noche, sorprendentemente con un testimonio que Sara en su momento se los va a contar. Porque esto continuó, del agua, o sea, de verdad. Fue algo sorprendente, sorprendente. Porque después a toda la colonia nos quedamos sin agua, varias colonias, porque entonces se quemó una bomba. O sea, no se los voy a contar, no me va a dar tiempo. Pero, ¿qué les quiero decir, amigos, hermanos? Siempre tenemos la decisión nosotros. No es porque no tuviste de otra, eso no es cierto. No nos engañemos. Siempre vamos a tener la oportunidad de decir, esto no es correcto y yo no voy a formar parte de eso. Y no me importan las circunstancias, yo voy a hacer lo que me toque a mí, eso sí, lo que me toque voy a hacer, procurar hacer lo mejor posible. ¿Por qué? Porque Dios me va a ayudar. Cuando somos conscientes de que a quien debemos agradar es al Mesías, porque para eso nos ha llamado a su servicio, entendemos que esta guerra para la que hemos sido llamados y y por la cual nos hemos constituido como soldados, pues tiene que ver precisamente con una lucha en contra de los designios del mundo. Pero es una lucha no en tus propias fuerzas, no por tu propio dinero, o sea, porque eres muy inteligente. Es una lucha espiritual. Tienes que tener conciencia de esto. Lucas capítulo 16, acompáñame a Lucas, capítulo 16, a partir del verso 10. Fíjense en las palabras de nuestro Mesías. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también es en lo más fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es decir, no importa que sea algo pequeño, hace algo muy importante. Tu fidelidad o tu infidelidad ahí va a estar, se va a manifestar. Verso 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Tú no puedes decir que crees en el Todopoderoso, en Dios, en Jesucristo, en el Mesías Yeshua, y al mismo tiempo prestarte a malas actitudes, a malos negocios, a los negocios en los que anda todo el mundo, como esos que les acabo de platicar. No puedes servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es algo asqueroso. Imagínate. Imagínate a qué grado llevó esa enseñanza el Señor. En ese sentido debemos considerar si la característica de un buen soldado para el Mesías nos describe a nosotros. ¿A ti te describe como buen soldado? Sí, mira, si tú consideras que que en algo has fallado, recuerda que siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Pero debemos arrepentirnos. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si nos arrepentimos de corazón
y hablando con Dios, oramos al Señor y le pedimos le rogamos que nos perdone y que nos permita rectificar nuestra actitud, el Señor lo va a hacer, te va a ayudar. Dice el verso 5, y también el que lucha como un atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, hablando de la ley. Imagínate, Pablo cambia de perspectiva al referirse a un atleta y el motivo de esto es porque a pesar de que en un sentido somos soldados, que debemos estar dispuestos para sufrir penalidades, nuestra esperanza es que algún día seremos coronados y si en un momento dado hemos competido o estamos compitiendo bajo las reglas, ¿sí? Las reglas impuestas por Él, es decir, legítimamente, efectivamente vamos a ser coronados por el Señor. La palabra legítimamente en el griego viene de la raíz nomos, que tiene que ver con la ley. Y se traduce efectivamente como regulación, se traduce como ley, en referencia a la ley de Moisés, por supuesto. Y esto significa que cualquiera que pretenda recibir la corona de parte de nuestro Mesías debe saber que solo será así si es que cumplió con su encomienda, con su ministerio, luchando en contra de la corriente de este mundo. En otras palabras, solo seremos coronados si estuvimos dispuestos a sufrir por la fidelidad del Evangelio, conforme a las instrucciones de Dios. A eso se refirió el apóstol Pablo al hablar de llevar nuestra lucha legalmente, no transgrediendo ni las leyes de los hombres, mucho menos las leyes del Señor. Pablo una vez más nos remite a la ley para poder cumplir con esta expectativa de aquel que nos llamó para su servicio. Y dice el verso 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Claro, por supuesto. Pablo, para exponer su enseñanza desde otra perspectiva, nos habla de lo que hace un labrador. Porque en la medida de que de su trabajo, en la medida de su esfuerzo, si su diligencia en el trabajo de la viña, en la medida de su esfuerzo, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, va a participar de los frutos, va a recibir los frutos, pero como producto de su esfuerzo. Si su trabajo no fue bueno, fue negligente, fue malo, pues el fruto quizás no sea el esperado, es lo más seguro. Hechos capítulo 6, verso 9. Y aquí está la recompensa de todo este esfuerzo, sacrificio, penalidades de un soldado. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Una vez más, ¿se acuerdan cuando les mencioné acerca de estos mensajes que de repente te mandan o escuchas y en donde ya te dijeron que vas a ir de gloria en gloria, como dice mi esposa, de victoria en victoria? Pues bueno, fíjense bien lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Pero si te estás dando cuenta, el contexto de estas palabras del autor de la carta a los Hebreos tiene que ver con la vida eterna, no en este mundo. Una vez más, este tipo de pasajes son los que ocupan y sacan de contexto y te dicen, ya hoy tienes las promesas, porque ya las heredaste. ¿De verdad? Se está hablando de la salvación, que tiene que ver con la salvación eterna. Dice desde el verso 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Dice, verso 10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Entonces, es imposible que cualquiera que no trabaja en su llamado pretenda recibir frutos. Y este principio es para todos nosotros, ya sea que compartas la palabra de Dios o que recibas enseñanza de la palabra de Dios. Porque, como ya lo hablamos en estudios anteriores, haber recibido el Evangelio te vincula con una gran responsabilidad. Ser de influencia positiva a través de tu testimonio, primeramente, y siempre que puedas hablar a otros, por supuesto, las sanas palabras. Porque en la medida en que trabajes en la vida, en la viña del Señor, será tu recompensa. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Fíjate las palabras de Pablo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Mesías el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén.